¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos. Estamos listos para empezar esta hora de información. Milton, ¿cómo estás? Buen día. Hola Liz, amigos, buenos días. Hoy es 5 de mayo, son las 7 de la mañana con 1 minuto. Estamos listos para informarles y para analizar los temas coyunturales del país. Qué gusto saludarlos. Así es, y por eso tendremos en nuestro espacio de entrevistas a Luis Verde Soto, secretario de la recientemente conformada, constituida Comisión Anticorrupción, Secretaría Anticorrupción más bien, para conocer los alcances de la misma en que enfocará su trabajo. Y vamos a analizar las últimas de la Asamblea Nacional con la vicepresidenta Yesenia Guamaní. ¿Qué pasó ayer en esta audiencia o en esta sesión de conciliación convocada por la presidenta Guadalupe Llori? No fue nadie. ¿Por qué no fueron? Le vamos a preguntar más adelante. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Empecemos con el desarrollo de la información. Bueno, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, ayer dio declaraciones en varios sentidos. Habló, por ejemplo, del caso Polit, la fianza que pagó el excontralor Carlos Polit, y el procurador dijo que es parte interesada y que están en este proceso que se lleva a cabo en Estados Unidos, el Estado ecuatoriano me refiero, como víctimas, porque el dinero que circula en el sistema financiero de los Estados Unidos, que ingresó Polit, que lo hizo ingresar Polit, es del Estado ecuatoriano, dijo el procurador Salvador. Sí, también dijo estar en conversaciones con Estados Unidos para ver una vía de recuperación del dinero, ya que lo que él señalaba es que si el excontralor Carlos Polit tiene 14 millones de dólares para pagar una fianza, pues entonces también debería de esa misma manera responder con lo que la ley determina, ¿no? Escuchemos lo que dijo Íñigo Salvador. Ellos ya conocen que el Estado ecuatoriano aspira a recuperar esos dineros. Es verdad que esos dineros circularon o circulan en el sistema financiero estadounidense y eso de por sí constituye delito según las leyes estadounidenses. Pero esos dineros son del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, el Estado ecuatoriano reclama que esos dineros regresen a las arcas fiscales ecuatorianas. Bueno, y eso de ahí en cuanto al caso de Carlos Polit, pero también el procurador se refirió al trámite de apelación al habeas corpus otorgado a Jorge Glass, al ex vicepresidente, donde dijo también que la Procuraduría asegura tener ya también un argumento contundente a presentar el día que le corresponda. Sí, la Procuraduría se va a presentar en la audiencia de habeas corpus, de apelación al habeas corpus, y dijo el procurador Salvador que si es que el tribunal falla en derecho, Glass tendrá que regresar a la cárcel. Escuchemos. Los argumentos de la Procuraduría General del Estado son sólidos, son absolutamente contundentes. Si es que la Corte Provincial de Santa Elena emite su decisión con apego estricto al derecho, el señor Glass tendrá que volver al Centro de Rehabilitación de Cotopaxi. Guadalupe Llori, ustedes ven, estuvo en una sala vacía. Ella convocó a la conciliación ordenada por la jueza en el caso de la acción de protección y solo estuvo su asesor jurídico y los periodistas. Guadalupe Llori dijo que a los asambleístas, miembros del CAL que están en este tema, se les ha caído la careta. Sí, ella esperó, dijo, 15 minutos y ninguno de los integrantes del CAL apareció, pero claro, ellos por su parte más bien dijeron que ella no fue comprensiva porque cada uno tenía reuniones en las distintas comisiones de las que forman parte y por eso convocaron más bien una próxima reunión esperando que Guadalupe Llori acuda a esa cita. No se ha presentado ningún asambleísta, miembros del CAL. Por lo tanto, en este día se les acaba de caer la careta, porque lo que ellos quieren es la destitución ilegal de la presidenta. Llamé a presidencia a través de secretaría para que nos esperen unos 10 minutos. Acudimos en realidad a las 10:15, nos hemos anunciado 2 veces y ha dicho que no nos puede atender. El diálogo pasa por la institucionalidad, que pasaría por la posibilidad seria de que la presidenta dé un paso al costado. Creemos nosotros que es un show mediático lo que hizo al convocarnos a las 10 de la mañana, sabiendo que teníamos convocatorias a nuestras comisiones. Toca comunicar a la jueza lo que ha sucedido en este momento y obviamente la jueza tiene el plazo máximo 72 horas para convocar a la audiencia de protección propiamente dicha.
Y pese a que hay un estado de excepción vigente con un toque de queda incluido en algunas partes de las 3 provincias donde rige pues esta medida, la violencia no se detiene, sobre todo en Guayaquil en las últimas horas. Balacera, sicariato, explosión de artefactos en un determinado punto de la ciudad. Pero las autoridades dicen que el estado de excepción empieza a funcionar, se empieza a ver una disminución en las muertes violentas. Han dicho claramente las autoridades que no es que las acciones combinadas entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional y todo lo que se puede hacer van a desaparecer los hechos delictivos. Es una guerra desigual, es una acción muy grande la que está gestando e implementando el crimen organizado en el Ecuador como nunca antes se había visto. Bueno, y a veces incluso en desventaja, ¿no? Porque recordemos que justamente conversábamos ayer con el ministro del Interior, Patricio Carrillo, de las falencias que tiene la policía, la necesidad de renovar equipos, tienen chalecos que ya han cumplido su vida útil, necesitan armamento, tecnología. Y ante eso la pregunta de qué pasaba con los fondos que se han anunciado se destinarían precisamente para la adquisición de estos implementos, y él decía que sí, trámites burocráticos detienen ese proceso de que pueda llegar ese dinero a manos de la policía y realizar esta compra si sea por emergencia. Ha anunciado que esos 9 millones que ofreció a fines de enero el presidente de la República para la zona 8 ya llegaron, ya los tienen, porque todo dependía además de un proyecto de qué se va a comprar con esos 9 millones. Si vehículos, si motocicletas, si chalecos antibalas. Todo eso parece que ya el mando institucional de la Policía Nacional ya lo presentó al Ministerio de Economía. Está en camino el desembolso y las compras se harán, según nos dijo el ministro del Interior, vía un régimen especial de emergencia, lo que permitirá que se puedan tener los implementos lo más rápido posible. Por ejemplo, en el tema de patrulleros, dijo que no pueden comprar patrulleros especiales porque no hay en el mercado, se demoran mucho en hacerlos. Van a tener que comprar los patrulleros que hay en el Ecuador. Sí, y hasta qué punto también valdría la pena revisar el sistema, todo el proceso que implica, ¿no?, este sistema de compras públicas, porque siempre se convierte en el impedimento o en la traba para poder darle agilidad a los procesos de adquisición en casos de emergencias como es este, el hacer frente al problema de la inseguridad en el país. Hablando de este tema, ayer hubo un accidente de una avioneta en Esmeraldas. Una avioneta que tuvo que descender de urgencia en el mar, en la zona de Camarones, en la provincia de Esmeraldas, una avioneta de la Policía Nacional con 6 tripulantes, entre ellos, según la información que tenemos, un general y un privado de libertad que era trasladado en un vuelo de Esmeraldas hacia Manabí. De lo que se conoció, Milton, pues las personas que ocupaban esta avioneta eran 5, de lo que se dio a conocer. Tuvieron que nadar, no hay heridos, no hay tampoco víctimas que lamentar, de lo que trascendió de esta información, a la que se le atribuye pues una falla mecánica. La avioneta que despegó del aeropuerto de Tachina en Esmeraldas reportó un daño en sus 2 motores e intentaron regresar, pero no alcanzó el vuelo y tuvieron que descender rápidamente en el agua. Bueno, y revisemos lo que está en agenda para el día de hoy. A las 10:30 de la mañana se dará una rueda de prensa por parte del ministro de la Producción para dar a conocer 5.000 millones en contratos de inversión que han sido aprobados. Conocer los detalles de esta información. Sí, a las 11:30 el COE Nacional, el Comité de Operaciones de Emergencia, dará una rueda de prensa para informar sobre la situación sanitaria del país y las recomendaciones de bioseguridad para el sistema educativo. Y a las 2 de la tarde se llevará a cabo la sesión número 773 del Pleno de la Asamblea Nacional, donde se realizará la posesión de Marco López Narváez como superintendente de compañías. 7:11 de la mañana son algunas de las actividades para el día de hoy en el ámbito político. Vamos a hacer una pausa, Liz. Ya regresamos. 7:15. Ayer el presidente de la República posesionó a su nuevo ministro de Agricultura. Se trata de Bernardo Manzano. Es el tercer secretario en esta cartera, en lo que va del año del presidente de la República, que llega con el objetivo de dedicarse y enfocarse al tema de la producción agropecuaria. Así lo resaltó el presidente Guillermo Lasso, que esa será la prioridad del ministro Manzano. Sin embargo, tendrá que enfrentar algunos problemas, como valga la redundancia, esta problemática que hay con el precio del banano. Por ejemplo,
situación de exportación que se ha visto afectada con esta incursión de Rusia a Ucrania y que el ministro saliente quedó debiendo esa solución y esa respuesta a ese sector, entre otros. Escuchemos lo que dijo Bernardo Manzano. El sector agropecuario es vital porque el 35% de la población económicamente activa se dedica al agro. La agricultura y la ganadería generan más de 5 millones de puestos de trabajo directos e indirectos en el Ecuador. Y una de esas es una ley que fija el precio del banano. Y ese precio tiene que ser cumplido, Bernardo. Tenemos que hacerlo cumplir ese precio oficial. Y si para aquello debemos de actuar con firmeza con determinados grupos de exportadores, pues lo vamos a hacer. Bueno, inicialmente se había dicho, Milton, que 107 unidades educativas no iniciarán clases presenciales en el régimen Costa, pero esa cifra se actualiza y sube a 151 y no lo podrán hacer por problemas que tienen sobre todo en su infraestructura. Así es, la ministra de Educación reconoce que las clases virtuales han dejado vacíos en los estudiantes, pero en este punto, ¿qué más toca? Este viernes finalmente arrancan las clases presenciales en el régimen Costa y Galápagos, pero no en todas las instituciones. Y es que, como ya lo hemos presentado en este noticiero, muchas presentan deterioro, con casos uno más grave que el anterior. El estado de la infraestructura a nivel nacional estaba muy deteriorada, muy afectada. No hay ninguna institución educativa que no haya necesitado algún tipo de intervención. Que se han intervenido más de 4.000 unidades educativas, asegura la ministra Brown, pero son varias en las que el deterioro es tal que es imposible que estén listas este viernes y no iniciarán. Son 151 instituciones en donde no vamos a iniciar en el año lectivo de régimen Costa Galápagos de manera presencial al 100%, sino con planes de contingencia. Son más de 58.600 estudiantes en estas 151 instituciones. ¿Qué pasará con ellos si su colegio no está habilitado? El plan lo que plantea es buscar predios cercanos en donde puedan ubicarse los estudiantes en otras jornadas, que pueden ser predios particulares, fiscomisionales o fiscales. Ya que una sola institución recibiría alumnos de 2 o más de estos colegios que siguen en mantenimiento. Lo que se plantea es establecer diferentes horarios, diferentes aulas y hasta diferentes puntos de ingreso. Sin embargo, si hay escuelas que se puedan al menos utilizar parcialmente, se lo hará. En donde sí se mantendrán las clases a distancia será en zonas rurales, donde no existen predios cercanos a las escuelas en intervención que cumplan las condiciones necesarias para recibir estudiantes. Luego de la primera semana de clases podremos hacer una primera evaluación para ver si nuevas instituciones se suman al plan de contingencia o requieren de un plan específico. Desde el Ministerio de Educación señalan que en abril se ha invertido $20 millones para infraestructura educativa y que serán 159 millones durante todo el 2022. Los padres de familia anhelan que estos problemas se solucionen y sus hijos vuelvan a la presencialidad de manera normal, pues los 2 años de clases virtuales dejaron vacíos, algo que confirma la ministra Brown. La mitad de los estudiantes tienen los niveles de comprensión lectora que deberían para la edad. Aproximadamente la mitad de los estudiantes tienen las capacidades de pensamiento crítico desarrolladas. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. 7:19 y persiste el problema de abastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos del país, aunque en muchos de ellos dicen sí hay la medicina, pero se complica el tema de la entrega, de la llegada al paciente, a la gente que lo necesita. Es un problema que todavía no se resuelve, lamentablemente. No, y que aspiran comience a ver una luz cuando a partir del 16 de mayo se dará paso a esta externalización de las farmacias. No hay gran expectativa ante eso de que ya en los próximos días esta historia comience a dar un giro, a cambiar. Claro, además el presidente tiene 2 objetivos con este plan de externalización, así lo ha dicho. Primero, acabar con estas redes de corrupción de los negociados en la compra de medicamentos e insumos, y la segunda es poder abastecer al paciente, al ciudadano que busca y que espera esa medicina, esa atención del Estado. Aunque hay sectores, Milton, que igual para ellos el panorama luce complicado, lo han dicho, quienes son pacientes de enfermedades catastróficas o raras, que dicen que igual dentro de este proyecto de externalización no se ha contemplado medicamentos que ellos también necesitan, ¿no? Entonces seguirá habiendo por ahí una falencia permanente y una deuda permanente también del gobierno en atención de salud. Son las 7:30 y a esta hora saludamos al nuevo secretario anticorrupción del gobierno, Luis Verde Soto. El presidente Lasso hace 2 días
creó esta secretaría. Gracias por acompañarnos, secretario. Yo empiezo por preguntarle, en el 2020 el presidente Moreno elimina la Secretaría Anticorrupción en medio de una polémica con la fiscal general del Estado, que más o menos se quejó por interferencias de esta oficina del gobierno. ¿No cree que va a pasar lo mismo esta vez? ¿Cómo van a hacer para evitarlo y mantener coordinación y buena relación con la Fiscalía General del Estado? Buen día. Buen día, Milton. Mira, la historia de las secretarías, que son varias, realmente son 4 o 5, ¿no es verdad?, que han formado la función anticorrupción, el rol de anticorrupción desde el Ejecutivo, han tenido definiciones en las que no se encontró el nicho preciso en que deben actuar en función de qué. Esta secretaría tiene varias diferencias respecto a las anteriores. La primera es que trabajas básicamente en el ámbito preventivo, no en el ámbito de investigación de casos, en el cual hay evidentemente una concurrencia, y una concurrencia a veces no feliz, de competencias con la Fiscalía General del Estado. En este caso, nuestra función va a ser básicamente la preventiva, y la preventiva con reducción hacia el Ejecutivo. La segunda es a trabajar políticas de anticorrupción, ¿no es verdad? Esto implica la definición de objetivos, definición de procesos, de corrección de esos procesos. Los casos los trabajará en función de la demanda del presidente, pero desde el punto de vista preventivo. Es decir, recogeremos casos que eviten que se llegue al delito y evidentemente, en caso de que ocurriese, esto será entregado a la Fiscalía a que dentro de sus procedimientos ella pueda actuar. Es muy claro de que un Estado republicano con división de funciones no se puede interferir ni se debe interferir en las acciones de la Fiscalía y tampoco en las acciones de los jueces. Ahora, ¿es necesaria esta secretaría? El presidente el 24 de mayo, cuando se posesionó, expidió este código de ética para buscar transparencia y evitar la corrupción en la función pública. ¿La Secretaría viene a complementar esto? ¿Viene a ser una especie de supervisor de que el código de ética se aplique? ¿O esas políticas van a ser trabajadas en qué? No, las políticas ya tenemos un documento de lineamientos que ha sido sometido a alrededor de 400 consultas en la sociedad civil, en los organismos del Estado, en los partidos políticos, a través de los bloques. Desde allí hemos sacado un documento que ya está listo, que será públicamente presentado en los siguientes días, de Estrategia Nacional Anticorrupción, y ahí se contemplan varias líneas centrales, transversales de la gestión pública. Una, evidentemente, es tomar conciencia alrededor de los temas de la corrupción, que generalmente algunos de ellos permanecen ocultos, que no forman parte del ideario común de los ciudadanos. Debemos trabajar claramente en competencias alrededor de la corrupción y consiguientemente una división de competencias y quién hace qué. Debemos trabajar alrededor del gasto público y la claridad con que el gasto público se pueda dar y se deba dar, tanto como proceso de decisión de gasto como evaluación de ese gasto. Debemos trabajar en compras públicas. Evidentemente ese es un tema en el cual hay una concentración de actividades de este rato, pero que además precisan otras para lograr los objetivos más grandes de gasto público. Vamos a trabajar con corrupción internacional. La situación de posguerra y de pospandemia te habla de nuevos delitos internacionales alrededor de corrupción que se desvinculan de los, digamos, que no son necesariamente delitos de crimen organizado, pero que deben ser trabajados en términos de corrupción. Es decir, y vamos obviamente a tener una mapa de riesgos. Hemos definido ya 15 áreas en las que existen alto riesgo de corrupción en el Ejecutivo y que es necesario trabajar preventivamente en ellas. Petróleo, energía, minas, educación, salud, gasto de seguridad social, tanto institucionales como financieros, situaciones ligadas al narcotráfico, situaciones ligadas a la evaluación del gasto público. Tenemos 15 áreas en torno a las cuales habrá grupos de trabajo que intervendrán de modo rápido para hacer evaluaciones concretas y recomendaciones precisas de prevención de gasto, de riesgo de corrupción. Ahora, muy buenos días, pero quiero regresar precisamente a lo que usted mencionaba, ¿no? Eso va a ser el trabajo de esta comisión, pero ya una vez anunciado la creación de esta secretaría, no comisión, ya han habido voces que dicen que lo que se lleva es a burocratizar ese trabajo de lucha contra la corrupción. Buenos días, Liz. Mira, yo creo que el hecho de que haya una instancia del Estado cumpliendo una función no necesariamente debe ser denostado como burocratización. Lo que hace la sociedad civil, lo que hacen otros organismos ligados a la anticorrupción en el Estado ecuatoriano, deben hacerlo y deben seguir haciéndolo. Hay temas que tiene que hacer los del Ejecutivo para protección de su misma gestión,
para protección de la sociedad, para protección de su inserción externa, y estos son los que desarrollará la Secretaría Anticorrupción. Ciertamente las críticas parecieran procurar de que el Ejecutivo no tenga un resguardo ni un escudo contra la corrupción, que no es decisión del presidente, justamente la contraria, es tener un escudo que permita prever los actos de corrupción para poder evitarlos y el daño que ocurren evidentemente contra el desarrollo. Pero ¿cómo realizar ya en la práctica ese trabajo de prevención? ¿Cómo evitar que ocurra? Que esa es una parte clave del trabajo de esta Secretaría, si ha sido señalado. Mira, la prevención de la corrupción no es nueva en el Ecuador, no es nueva en el mundo se trabaja en muchos niveles, evidentemente con éxitos y con fracasos. Pero en Ecuador no ha sido del todo eficaz, por eso le preguntaba cuál va a ser ahora la variable. Mira, las variables van a ser varias, ¿no es cierto? La primera y más importante que hay que hacer es un mapa de riesgos de corrupción. Lo tenemos bastante adelantado. Hemos hecho entrevistas con 40 instituciones públicas. Tenemos definición de los peligros de corrupción en 40 instituciones públicas y estamos fabricando en este momento una caja de herramientas que tendrá una aplicación y utilización de acuerdo a la voluntad y de acuerdo a la capacidad de cada una de las organizaciones públicas que deberá ser uniformemente acordada en su utilización. Evidentemente tendremos que hacer acciones de toma de conciencia de la ciudadanía sobre corrupción y esto implica campañas, capacitación, modificaciones en los currículos escolares. Implica también, evidentemente, descubrir en conjunto con la ciudadanía la corrupción escondida que existe en el país. Existe mucha corrupción escondida que debemos trabajarla, entre otras de las cosas. Tendremos grupos de tarea que los mencionaba en estas áreas. Estos grupos de tarea estarán formados por 4 personas que estarán dentro de cada una de las áreas detectadas, para hacer un mapeo importante de los riesgos y fundamentalmente hacer recomendaciones de cómo evitar esos riesgos. Tienes tú ya claramente determinados cuáles son los rangos de la gran corrupción alrededor del Estado, donde se ve acechado el gobierno con la gran corrupción y son ellos se trabajará. Una especie de oficina de asuntos internos dentro del Estado. Mira, más que esto, yo diría que lo que demos es estímulo para que cada una de las dependencias públicas pueda lograr tener capacidad de autogestión y de corrección de los temas y riesgos de corrupción. El tema de la corrupción no se resuelve por controles externos, no se resuelve por grandes contralorías, no se resuelve por grandes zares de la corrupción. O sea, lo denuncia el compañero. A eso más o menos van un poco a que si es que hay actos de corrupción dentro de oficinas públicas sean denunciados desde ahí mismo. Bueno, parte de esto es lo que ocurre normalmente en el mundo. La mayor parte de denuncias sobre corrupción en las administraciones públicas operan desde los mismos funcionarios que se han visto involucrados, que rechazan, es decir, desde una posición de integridad que quiere la institución. ¿Dónde queda el tema con el cual empezó el gobierno, con usted a la cabeza, nombrado por el presidente Lasso, del trabajo con las Naciones Unidas? Se firmaron acuerdos, convenios, y todo apuntaba a una gran, digamos, colaboración internacional. Algo más o menos quizá al estilo de lo que pasó con la CICIG en Guatemala, con este consejo que se creó y que después terminó muy mal, pero algo así era más o menos lo que el presidente quería. Luego en diciembre se nombra un grupo de personas para una gran comisión y terminamos en una secretaría. ¿Hubo un cambio de política o es todo parte de un todo? Bueno, en diciembre no se nombró ninguna comisión, era parte del planteamiento de los lineamientos de política pública en el que se esboza la posibilidad de tener una comisión de prevención de la corrupción, que es una comisión de integridad, de integración armónica de distintas funciones del Estado, que será después de la instalación de la Secretaría, es decir, comenzaremos con eso pronto. Hay que diferenciar la Secretaría de la Comisión Anticorrupción. La Secretaría opera entre el Ejecutivo y la Comisión Anticorrupción, ¿no es verdad? La Comisión de Prevención de la Corrupción. Esto de un lado. Con Naciones Unidas hemos tenido un memorándum de entendimiento que tiene singular éxito hasta este rato. Hemos hecho algo que no es muy público, pero ha sido singularmente exitoso y una gran experiencia internacional. El presidente dispuso que el jerárquico superior de todo el gobierno, los 400 primeros funcionarios de gobierno, si fueran capacitados sobre corrupción, anticorrupción y fueran capacitados sobre situaciones internacionales nuevas de corrupción. Ha sido un primer elemento con Naciones Unidas. Ahora ese rato estamos preparando una forma de capacitación masiva que es una apuesta alta, ¿no es verdad? Sí, capacitar a los pilares fundamentales del servicio público, las Fuerzas Armadas, los educadores, los trabajadores de la salud y los trabajadores de ventanilla.
Vamos a intentar una gran capacitación, además de obviamente capacitación ciudadana certificada. Estamos diseñando el mecanismo, está en curso. Yo creo que es un mecanismo bastante innovador de autoeducación que se está planteando. Tenemos con Naciones Unidas una colaboración muy fértil para, justo en esta semana, tenemos la presencia de uno de los especialistas mundiales más renombrados en anticorrupción, el profesor Robert Klitgar. Él está esta semana trabajando con cada uno de los gabinetes sobre situaciones de corrupción que puedan haberse creado y cómo identificarlas. También tuvimos una reunión con cada uno de los gabinetes y técnicos de Naciones Unidas vía Zoom, en que trabajamos también identificación de riesgos de corrupción en cada uno de los gabinetes. Hemos tenido una asesoría permanente de una unión de Naciones Unidas, una oficina de Naciones Unidas sobre la droga y el delito, que nos ha ayudado metodológicamente en la formulación tanto de los lineamientos como en la formulación de la estrategia que está en curso. Y en este momento tenemos una misión que está trabajando con nosotros en la formulación de la estrategia y su plan de acción correspondiente. Todo eso es parte de la colaboración con Naciones Unidas y seguiremos ahora sobre las otras áreas en las que nos corresponde tener colaboración en el futuro. La idea de una comisión internacional anticorrupción fue desechada tanto por Naciones Unidas como por el gobierno por una razón sencilla. En historia de estas comisiones han terminado siendo grandes conflictos entre las comisiones que prevalecen sobre los jueces internos. Y esto implica, obviamente, una definición jurídica, una definición de prevalencia que tienen que asumir a los estados y que finalmente terminan deshaciendo o evidenciando la totalidad de la debilidad de los estados. Secretario, por esta razón, tanto Naciones Unidas no le recomienda como nosotros. El presidente Lasso no señalaba el día que daba a conocer la creación de esta secretaría que hay sectores que son más sensibles que otros, donde los casos de corrupción pues, han sido importantes y evidentes. Señalaba petróleo, salud, por ejemplo. Y claro, la gran pregunta es cómo se va a medir el resultado, el trabajo de esta secretaría ahora anticorrupción. Mira, hay dos medidas. La una muy difícil. En prevención es muy difícil porque tú no puedes medir aquello que no ocurrió, aquello que tú lograste evitar en términos de prevención. Correspondientemente, la medida de indicadores es bastante difícil. En general, la corrupción es muy difícil de medir en el mundo. Los indicadores subjetivos, lo que siempre te demuestran, es de que están más ligados a las agendas gubernamentales, a la prevalencia de los escándalos políticos, antes que a una medida de la percepción. La percepción simplemente te ayuda a mirar cómo estás sintiendo lo que ocurre, pero no la realidad de la corrupción. Y los indicadores duros, generar indicadores duros de corrupción es muy difícil. Vamos a tratar de hacerlos. Y evidentemente hay una serie de rangos y medidas que procuraremos expresar y dejar ver. La prevención, te reitero, es muy difícil de lograr. Existen otras formas de medirle el éxito. Y se basa en lo que usted acaba de decir, ¿no? También en educación, en preparación, sí, en lo que dijimos en un momento, en que cualquier hecho empiece a salir desde la parte interna mismo y no desde los agentes externos. Bueno, tenemos que terminar, secretario. Queremos darle la bienvenida a Yesenia Guamaní, asambleísta de la Izquierda Democrática, vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros. Asambleísta, ¿qué pasa en la ID? Resulta que tienen 3 asambleístas menos de los 18 con los que arrancaron la bancada. Ahora solo quedarían con 10. Buenos días. Buenos días, Liz. Un cordial saludo para usted, para Milton, para todo el país. Izquierda Democrática está en un proceso de depuración. Y este es un problema que no se lo ha manejado semanas antes, sino ya viene arrastrándose por alrededor de 2 meses, cuando justamente se dio el cambio en la jefatura de bancada de Izquierda Democrática. Y desde ahí hubo un ánimo de división, de incidentar a la interna. Y al momento tenemos 5 asambleístas disidentes que han buscado justamente esa división a la interna de la bancada Izquierda Democrática, de los cuales 2 han sido ya separados de la bancada, el asambleísta Alejandro Jaramillo y la asambleísta Joana Moreira. El día de ayer han sido separados 3 asambleístas más, como es el caso de los asambleístas Rocío Wanda Luisa, Javier Santos y también Lucía Plasencia. Cada uno de ellos tienen diferentes procedimientos porque hay asambleístas que no han sido afiliados al partido y otros que sí se afiliaron. En el caso de la asambleísta Rocío Wanda Luisa y Javier Santos, al no ser afiliados del partido, lo que se hizo fue justamente separarlos de la bancada. Y en el caso de la asambleísta Lucía Wanda Luisa, se afilió hace 2 meses, por lo que fue separada de la bancada y entra también a un proceso disciplinario al Consejo de Ética y Disciplina. Eso en el caso de Lucía Plasencia.
En Ahora, el caso ellos de dicen Lucía Plasencia, dicen que fueron expulsados a través de un comunicado que lo firma Guillermo Herrera, donde también ahí se genera una polémica porque hubo una asamblea en Manaví donde algunos ya desconocían a Guillermo Herrera como presidente. Él dice que sigue siendo el presidente y eso sigue generando un malestar al interior de la izquierda democrática. Y además argumentando que ellos no se acogen a los lineamientos del partido. ¿En qué estarían fallando? ¿Qué es lo que no hacen apegado a lo que propone Izquierda Democrática? bueno, hace 2 meses, más o menos, Liz, los 5 asambleístas disidentes del Partido Izquierda Democrática no han votado con Izquierda Democrática, han votado con el correísmo y eso es clarísimo, tanto en el Consejo de Administración Legislativa como en el Pleno de la Asamblea Nacional. Usted se refería también a la convención que se realizó el pasado fin de semana. Es una convención ilegal en la cual actúan presidentes provinciales a título personal, más no en representación de las provincias. Y los 5 disidentes de Izquierda Democrática lamentablemente han utilizado a los presidentes provinciales de Izquierda Democrática para buscar la inestabilidad de Izquierda Democrática. Indican que hay un presidente encargado, esa figura en el partido no existe, por lo cual le vuelve más ilegal todavía. Tenemos un presidente que fue elegido legítimamente y está registrado en el Consejo Nacional Electoral como es el presidente Guillermo Herrera. Cuando escucho lo que hablan, parece que la Asamblea es un centro guerrillero, disidentes, rebeldes. Bueno, ya dejemos lo de Izquierda Democrática, hablemos de la situación de la presidencia. Ayer, ¿usted por qué no fue a la mesa de conciliación? Bueno, teníamos otra agenda Usted que no cumplir. fue, digo perdón, porque usted está en contra de la creación de la comisión, está en contra creo que está en contra de la destitución de Yori. ¿Por qué no fue? Bueno, nosotros teníamos otra agenda que cumplir, sin embargo llegué 10 y 10. Llegué a esta reunión en la cual se buscaba la conciliación y siempre lo hemos manifestado, Milton. La posición de Izquierda Democrática es apoyar esta conciliación y que las diferentes posiciones políticas... Bueno, yo pude conversar... ¿Tenía algo más importante que hacer que ir si es que mire, apoya la conciliación? yo pude conversar... Porque después los otros asambleístas, y ahora sí queremos, y Guadalupe Llori ya no quiso. Parecen niños. Yo pude conversar con la presidenta porque justamente había cerrado la reunión y le manifestamos nuestro compromiso como partido de buscar también esa conciliación. Pero ¿cuál es nuestra posición aquí, Milton? La conciliación que permita respetar los procedimientos y que no haya ilegalidades. Nosotros lo dijimos en su momento. Nos abstuvimos de votar por la denuncia en contra de la calificación, en contra de la presidenta Guadalupe Llori, la denuncia presentada por el asambleísta Esteban Torres. ¿Por qué? Porque tenía irregularidades. Aquí no se trata de defender absolutamente a nadie, Milton, se trata de respetar los procedimientos, de respetar los plazos establecidos y en ese punto estamos. La conciliación tiene que tener, por supuesto, una posición. Hoy está convocada otra reunión, pero a usted ya no le invitaron. Bueno, entiendo que los asambleístas que llegaron después de mi persona han pedido que haya una nueva hora de reunión que está prevista para el día de hoy a las 11:15. Sin embargo, no nos han convocado todavía hasta el momento. No nos han convocado, quiere decir, ¿a quiénes? Le pidieron en este caso a la presidenta que convoque en una nueva reunión. Todavía no hemos sido convocados por parte de ningún legislador, tampoco por parte de la presidenta. Ahora lo que procede, Milton, es que la jueza llame a audiencia y en este caso podamos cada uno de nosotros también participar. Lisa, ¿no es demasiada coincidencia que ninguno se haya hecho presente a la reunión de conciliación? Porque las acciones a veces hablan más que las palabras. La presidenta Guadalupe Llori estaba ahí sola y ella dijo que esperó 15 minutos y que ninguno llegó y cada uno argumentaba que tenía reunión en su respectiva comisión. Bueno, pero finalmente llegamos, Liz, y yo esto lo voy a hablar a título personal, que Izquierda Democrática tiene esa predisposición de buscar el diálogo, de buscar la conciliación. Esa siempre ha sido nuestra posición, pero sobre todo de respetar los procedimientos y de respetar la ley orgánica de la función legislativa y la Constitución, porque nosotros somos autoridades elegidas
por la ciudadanía, tenemos esa elección popular y también tenemos que respetar la normativa. Es por eso que hemos hecho también nosotros un llamado al diálogo, hemos hecho un llamado a las diferentes fuerzas políticas de la Asamblea Nacional para buscar los consensos adecuados. Pero por supuesto no estamos de acuerdo y como Izquierda Democrática lo hemos manifestado. No estamos de acuerdo en la conformación de una comisión pluripartidista que no representa a las organizaciones políticas, a las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional, a los bloques legislativos que fueron legalmente constituidos. Y por supuesto vamos a entrar en ese diálogo, pero también incluyendo aquí nuestras posiciones de respetar los procedimientos, porque por ejemplo en la comisión pluripartidista, que de pluripartidista no tiene absolutamente nada, no vamos a continuar rechazando el accionar. Y en el caso de Izquierda Democrática, también nosotros como partido no hemos designado a absolutamente nadie para que nos represente en esta comisión porque la consideramos ilegal. ¿Por qué dice que de pluripartidista no tiene nada? Está el Partido Social Cristiano, está UNES, hay una representante que ahora fue expulsada, pero ustedes sí señalaron que las decisiones que ella toma eran a título personal, pero en ese entonces pertenecía a la Izquierda Democrática. Porque los bloques legislativos, Liz, que fueron legalmente constituidos, tenían que delegar a una persona, un colega legislador para que nos represente en la comisión pluripartidista. Esta comisión pluripartidista no representa a las fuerzas políticas porque fueron designados por la línea del correísmo, por eso nosotros le hemos llamado, es una comisión de amigos del correísmo, porque esto ya lo veíamos venir, porque ya se ha trabajado justamente en eso por alrededor de 2 meses. Bueno, al margen de todo, lo que tiene que hacer la Asamblea es cambiar las peleas legales, judiciales, la comisión de amigos, como usted dice, por un lado. Pero el trabajo de la Asamblea deja mucho que desear. ¿Cómo es posible que ayer retomen una sesión de inicios de 2021, esperando la comparecencia del exministro de Salud, el doctor Ceballos? O sea, ¿no se dan cuenta que eso enciende los ánimos del país cuando la ciudadanía se entera que hacen estas cosas? Repudian más. O sea, es como que ustedes compran todos los boletos para el rechazo nacional. Totalmente, Milton, y en eso le damos la razón. Y por eso nosotros como Izquierda Democrática también hemos hecho un llamado al diálogo, un llamado a la sensatez, a la madurez política de todos los asambleístas para buscar los consensos adecuados. Y cuando no tengamos estas líneas de consensos que a través del diálogo pues podamos avanzar. La ley del uso progresivo de la fuerza, por supuesto, sí, pues. La seguridad a nosotros nos preocupa. Pero ¿qué pasó? A través de incidentes, por más de 2 meses, no se pudo tratar esta ley que consideramos que es prioritaria e importante. De la misma manera, el informe de investigación que estábamos también encargados para dar seguimiento sobre la falta de medicamentos para las personas con discapacidad, enfermedades catastróficas raras, todavía no se lo ha tomado por todos los incidentes que lamentablemente ha estado pasando la Asamblea Nacional. Aspiro, Milton, que a través de este llamado por parte de la jueza a la conciliación, se proponga nuevamente a que podamos dialogar tanto los que conformamos el Consejo de Administración Legislativa como en este caso la Presidenta de la Asamblea Nacional y buscarle salidas a la Asamblea para nosotros no dispersarnos en las prioridades que todavía en este caso no los hemos topado. Usted menciona, y ya termino, un buen ejemplo, la ley de uso progresivo de la fuerza. Espera el segundo debate y ustedes esperando al doctor Ceballos. La pregunta es, ¿llegó? ¿No llegó? No, porque eso lamentablemente son... Claro, pues, ya no se hay retomó una sesión que tenían puntos que estaban ya desactualizados totalmente. Gracias, asambleísta Yesenia Guamaní, vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Buen día. Gracias, Milton. Gracias, Liz. Y siempre a la orden para informarle al país que tengan un buen día. Bueno, amigos, tenemos que terminar el programa. Sí, dígame. Eso iba a decir, con esto ya estamos despidiendo.